Muy bien. Por ejemplo, yo tengo la ecuación de un salario. La ecuación de un salario se hace en base a qué? Y es igual a 3x más 25, supone. Me va a dar en dólares. 3 es el costo, o sea, lo que cobra el salario, perdón, por día. Y es el salario semanal de un vendedor. Y es en dólares. Es lo que me sube por cada unidad que venda ese vendedor. Entonces, X es el número de unidades vendidas. Entonces el 3 sería la comisión de venta. Exacto. Esa es la palabra. Comisión. Muy bien. No me salía. Y 25 serían los días. No, ¿qué sería 25? ¿Qué pasa si el hombre no vende nada porque está enfermo? Supóngate, El mínimo. licencia. Tiene esa semana, estaba de licencia, con COVID. ¿No cobra? Salario fijo. Gasto fijo. Claro, Es el es el básico. salario base. Exactamente. Depende de la empresa. No, Se le llama sueldo ficto. pero es el salario base. Eso es el 25. Es el salario base. Para identificar qué es el término independiente, lo mejor es decir, ¿y si esto no existe? ¿Qué sería? ¿Entendés? Sí. Entonces, si yo tuviera que graficar esto, el salario. Como estamos hablando de salario, siempre positivo, ¿no? Cuando X vale 0, no vende nada el pobre hombre. 25. Salario 25. Exacto, 25. Ahora imagínate que yo tengo un vendedor que en una semana me vende 10. Estaba deprimido el pobre hombre. Entonces es 3 por 10 más 25. O sea, 30, 55 dólares. Voy a poner acá 10, 20, 30. Que son unidades vendidas. Y esto es el salario. Entonces dijimos 10. Equivale a 10. Esto sería 50, 75, así que un poquito más de 50, ¿no? Por ahí. Ahí va. Eso lo tenemos que medir bien, ¿no? Prolijito. Ya cuando empecemos con estadística, la idea es enseñarles también, si no lo saben usar, el Excel. ¿Ustedes saben usar Excel? Más o menos, profe. Bueno, pero la idea es eso, también aplicar herramientas, así como yo les enseño a usar la calculadora. Bueno, vamos a enseñarles los programas estos Excel que es para graficar son bárbaros. Bueno, muy bien. Subo. Porque esto de la mano era antes, ¿no? Y ahí me quedo. Y si tengo otra persona que vende 30, me quedaría 30 por 30 más 25. O sea, sería 90 más 25, 115, ¿no? A ver. No va a dar la gráfica. A esta hora yo, 30
30 por 3 más 25, se me fue. 115. Bueno, acá sería 100. Y el próximo sería 120. 125. Por acá. O sea, yo sigo. Subo. Tiene que dar perfecto, si no, porque la recta es recta. No se puede torcer. Muy bien. ¿Qué es lo que se negocia? Vos podés negociar el salario mínimo o podés negociar la cantidad de unidades. Y ahí es donde jugás, ¿no? Ahí es donde jugás. La pendiente es el 3. ¿Se acuerdan que yo siempre les dije? El número que multiplica la variable es la pendiente. Entonces, si preguntar, si yo tengo la grafique, ¿tá? ¿Qué significa el corte con el eje Y? Por ejemplo, hay un ejercicio, yo lo saqué de un libro de administración que creo que es uno de los que se recomiendan, no los inventé, no me da para tanto. Pero a veces hablan intercepción. ¿Tá? Identifique la pendiente y la intercepción de Y. Es de la recta con el eje Y. ¿Qué sería la intercepción de la recta con el eje Y? En este caso. El sueldo inicial. El sueldo mínimo. base, claro. Menos de eso no podés cobrar. El sueldo base. Y a veces, que no es este caso, te piden la intercepción con el eje X. Este no tiene sentido. Acá no tiene sentido porque no existe menos. Pero en algunos casos te piden qué significa la intersección con el sueldo en el eje X. Acá la intersección sería el despido. Sí, yo qué sé, no, ahí cambia, esto es otra cosa. Pero si yo hablara, por ejemplo, que a partir de tal año, como hay un ejercicio que dice, a partir de tal año se empieza a medir el crecimiento de unas aves que estaban en extinción. Se empiezan a estudiar las aves esas que estaban en extinción, se hace todo un proyecto y se empieza a medir cómo va creciendo. Entonces se puede estimar en el año tanto. Entonces empieza, por ejemplo, en el 1992, se empieza a estudiar. Entonces ahí, o no tenía ninguno, tenía dos. Un casal tenía. Entonces empiezo, según el proyecto, se empieza a ver una curva. Claro, el proyecto da bien y empiezan a crecer esa. Es lo que hacen, ¿no? Cuando se detecta que hay una especie en extinción, se estudia y se proyecta. Entonces dice, ¿se puede prever cuántas especies habrá en el año, yo qué sé, 2020? Entonces vos continuás, la cortás. ¿Dónde podrías poner vos el 2020? Si acá pones los años. En el eje Y. No, los años. En el eje X, quise En decir, el eje al final. Y acá la cantidad de especies, ¿no? Claro, La cantidad de especies. correcto. Entonces, si vos la X la sustituís acá, te va a dar cuántas especies hay. Y después, ese ejercicio, que lo estoy adelantando, ese es el ejercicio justo, el último, el 4. Identifica e interpreta el significado de la pendiente, la intercepción de P, que es la población de las aves, y la intersección con T, que es el tiempo. Entonces, acá te va, yo qué sé, al año 1900, yo qué sé, 70. Y quiere decir que en el 1970 no hubo nada. Eso es lo que se puede interpretar.
Claro. Te permite prever hacia adelante Ahí cuál va a sí. ser el régimen de reproducción. Claro, ahí sí, porque vos empezaste a estudiar en este año y había alguna especie. Vos detectaste que acá ya estaba mal, entonces le empezaste a estudiar, y acá decís, bueno, hay, yo qué sé, en este momento hay tantas. Entonces, dándoles ración, no sé qué, cuidado, un hábitat confortable y no sé qué, voy a prever. Entonces les doy la pendiente. ¿Sí? Y van creciendo. ¿Está?